Ojo al cuento. Esto es el planteamiento de lo que van a hacer hoy. Ya esto lo vimos, pero vamos a recordarlo antes de que empiezan a hacer esto. Esto va a ser para que lo hagan este fin de semana y lo suban hasta el domingo. Pero voy a darles las pautas para que ustedes tengan idea y lo puedan hacer. ¿Ok? Lo pueden hacer en grupos de hasta dos personas. Entonces, lo que nos pide el, el ejercicio es lo siguiente. Nos dan los cargos de los diferentes colaboradores de la empresa, nos dan los días que trabajan, el pago o el salario básico, el tipo de contrato, el horario de trabajo y además nos da las siguientes, digamos, indicaciones. El horario de trabajo es de 8 a 12 y de 2 a 6, salvo algunos trabajadores que tienen un horario especial, que son los que acabamos de ver, de 3 a 11 de la noche y de 4 a 12 de la noche. Dice que de las deducciones, el 1.5% del total del devengado, los trabajadores que se encuentran afiliados al sindicato son los de producción que ganan menos de 2.5 salarios mínimos legales vigentes. Entonces tenemos que deducirle a esos trabajadores, y recuerden que es una deducción extra legal, ya lo miraremos, pero de acuerdo a esas características que nos dice. Otro, los trabajadores en la empresa están afiliados a la cooperativa de la empresa y autorizan un descuento del 2% sobre el salario básico. ¿Ok? Otros ingresos, la empresa otorga un subsidio de refrigerio para trabajadores que devengan menos de dos salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a un 3% del salario básico del trabajador. Entonces tenemos que ir mirando todas esas características y en la nómina tenemos que plasmarlo. Se solicita realizar la nómina de la empresa, determinar la distribución de la nómina, administración, ventas y producción, porcentaje y análisis de los resultados. Entonces, en primera instancia, ¿qué observan dentro del trabajo? ¿Qué hay que ustedes digan, yo haría esto? ¿No? Con lo que ven que se les viene a la cabeza. Definitivamente nada, muchachos. ¿Qué pasa con estos dos temas? ¿Qué hay que hacer? Por favor, me están escuchando que yo pareciera que estoy hablando solo. Sí, pero no se ve el micrófono queriendo, pero no le entiendo. Bueno, digamos, miren que nos dan el ejercicio con los datos para nosotros elaborar la nómina de esos trabajadores. Nos dan estos cargos y nos dan los días laborados y el salario al mes, o sea, el básico mensual. Y nos dicen que los tipos de contratos son de un contrato laboral y dos son de prestación de servicio. ¿Qué pasará con esos dos que son de prestación de servicio? O sea, profesor, como que no tienen un contrato como tal en la empresa. Y No entonces tienen un contrato definido. no tienen un contrato laboral. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Recuerda que esas personas que tienen un contrato
por prestación de servicio, lo que se le pagan son honorarios, no salarios. Entonces, ellos no los vamos a incluir dentro de la nómina, porque si los incluimos, vamos a tener problemas. ¿Ok? Porque yo a él no le puedo pagar su subsidio de transporte. No, eso es otro, eso es una prestación de servicio de un profesional que tiene una profesión liberal y que nos presta unos servicios de asesoría a nosotros. Por eso nosotros lo contratamos de esa manera y no deben estar incluidos dentro de la nómina. Así que si los incluyan dentro de la nómina estaremos mal. En el caso de estos de 3 a 11 y de 4 a 12 pm, ¿qué pasa con esos dos trabajadores? ¿Recuerdan lo que hablamos de la jornada diurna y nocturna? Sí, ¿Hasta qué hora va la jornada diurna? hay que pagarle 6, hasta las 6 se cobra la jornada diurna, a partir de ahí se cobra la nocturna. Pero, por ejemplo, en el caso del operario de máquina, ¿cuántas horas extras, perdón, cuántas horas nocturnas tiene? O sea, recargo nocturno tendríamos que pagarle. 5. 5 diariamente. Sí, porque ahí están señalando cuál es el horario que él cumple. Pero ojo, recuerden que a qué horas termina la jornada diurna y a qué horas empieza la jornada nocturna. La nocturna empieza a las 6 y Ah, ah, acaba a las 6 del ah, ah, siguiente día. ah, ah. La jornada diurna no va a estar, no empieza a las 6 de la tarde, empieza a las 9 de la noche, No es a las 8. a las 9 de la noche. Por lo tanto, el primer operario, ¿cuántas horas hay que pagarle por recargo nocturno diario? 2. 2 horas. Y al segundo trabajador, al operario de acabados, 3. 3. Entonces, miren que ya eso nos están dando datos a nosotros. Ahora, miren qué puede suceder. Cuando uno paga la nómina y le pago más al trabajador, ahí no hay ningún problema. La gente nunca dice nada ni va a manifestar nada. Y si yo no me doy cuenta, es posible que ese error se quede así. Pero deje de pagarle usted a un trabajador o liquidarle mal para que vea usted. Entonces, hay que liquidar lo que es ni más ni menos y que por lo menos dos personas del área contable revisen y autoricen ese pago, porque uno puede encontrar en un momento determinado que hay algún tipo de problemas y podemos anticiparnos a que antes de que se pague, porque puede ser que yo le esté pagando más horas extras o más recargo nocturno a un trabajador durante X tiempo. Se lo digo porque nos sucedió por experiencia el caso de un profesor que se le estaba pagando como magíster y era especialista. Claro que nunca iba a decir nada. Duró 7 años, a los 7 años se dieron cuenta de que estaban pagándole como magíster y él debía pagarse como especialista. ¿Cuánto perdió la plata? No, que vamos a recuperar. Eso se volvió un problema gigante. Él dice que no sabía, que él actuó de buena fe, que él nunca se dio cuenta y ahí ese es un problema que tenemos que evitar nosotros. Entonces ya tenemos listos dos casos. Ahora, ¿qué pasa con el de 24 días, el de 24, el de 25 días acá? ¿Cuánto se le va a pagar a esta gente? ¿Se le pagará lo mismo que a los demás de 30 o qué? O sea que, por ejemplo, le va a pagar en el mes 1.800.000 al auxiliar de mercadeo. Si le va a liquidar un mes, por ejemplo. Ay, muchachos. Y la con eso.
pues se le pagará proporcionalmente. Si él trabaja 24 días, pues dividimos 1.800.000 entre 30 y lo multiplicamos por el número de días que trabajó. No le podemos pagar que no trabajó. Ah, es que yo le estoy ligando solamente los días que va a trabajar, entonces 60 por 24. Y lo mismo sucederá si tiene derecho a subsidio de transporte o no. ¿Ok? O sea, no le voy a pagar el subsidio de transporte por los 30 días, si trabajó 24. Entonces, aquí lo de los primeros nos dicen lo de los horarios y aquí nos dicen de las deducciones del 1.5% del total de vengado, es decir, de la suma de todo lo de vengado, a los trabajadores que se encuentren afiliados al sindicato, que son los de producción que ganan menos de 2 salarios mínimos. Entonces tenemos que hacer una fórmula para que eso quede así y podemos determinar quién tiene derecho o quién aporta o no. Y que los trabajadores están afiliados a la cooperativa. Todos los trabajadores que autorizan un descuento del 2% sobre el salario básico. ¿Ok? Y que además hay un ingreso adicional, que es lo que siempre he dicho, un beneficio adicional, que es, esto es extra legal, no está dentro de la ley que tengan que pagar un refrigerio, pero la empresa, para la motivación de los trabajadores, entrega un subsidio a refrigerio para los trabajadores que vengan menos de 2 salarios mínimos legales vigentes, equivalente al 3% del salario básico del trabajador. ¿Esto por qué se hace así? Porque se trata de buscar una equidad interna. Si una persona se gana 5 millones de pesos, no creo que sea justo que la empresa le pague un subsidio para el refrigerio. Pero las personas que ganan menos, a esas personas se les motiva con un incentivo adicional, que en este caso era un refrigerio, que puede ser una prima de alimentación, puede ser un bono, puede ser cualquier cosa, pero recuerden siempre que si lo hacemos de manera constante se convierte en factor prestacional. Entonces, ¿cómo podría quedarse la cosa? Aquí vamos a colocar los datos de subsidio de transporte para tenerlos como referencia. Aquí salario mínimo legal vigente. Así generalmente que lo podemos ver nosotros cuando nos expresan en esa unidad. Y como les decía, no solamente sirve para el pago de los trabajadores digamos, de las empresas para tomarlo como referencia, sino sirve para fijar multas, para fijar condenas en dinero. Entonces, eso también nos sirve de referencia y por eso es tan importante tener claridad a diciembre 30 el salario. Si no se llega por consenso, se define por decreto. Entonces, aquí ya tengo yo, miren, aquí esto pues no lo coloqué a manera de información, pero no lo voy a incluir porque el contrato laboral o la forma de vinculación con la empresa es por prestación de servicios y no me interesa vincularlo porque no hace parte de la nómina, no tiene el mismo tratamiento que una persona que tenga un contrato laboral, llámese a término fijo e indefinido, no importa, pero tiene un contrato laboral, mientras que estas personas tienen es un contrato de prestación de servicio, ya lo explicamos. Entonces, aquí está el salario, que es, lo traje de aquí, de lo que acabamos de hablar, y entonces el salario base tomado por los días que se trabajan, bueno, aquí lo tomé porque lo hago por el porcentaje, vamos a trabajar con 100. El salario básico y aquí los días laborados. Entonces, la primera, digamos, la primera columna que nos debe dar el devengado, es decir, cuánto se devengó al mes, pues si este trabajó 30 días, pues será lógico, la fórmula sería el valor entre 30 por el día por los días trabajados, 30. Entonces, ahí ya tenemos una fórmula, bajamos y ahí ya tenemos, sin
teniendo en cuenta que no vamos a considerar ni al abogado ni al contador porque son por prestación de servicio. Ahora, ¿está entendido este primer paso? Lo que hago es pagar los días que trabajó. Este trabajó 24, pues se le pagará este. Este trabajó 25, se le pagará este. Vamos a colocar aquí otra vez. Este ha trabajado 15 días. Entonces, automáticamente me cambia y me liquida, y con fundamento en eso es que viene el tema. Preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Todo bien? Sí, señor. Ok. Seguimos entonces con el transporte. Mire que para el caso del transporte nos dice que equivale a 2 veces el salario mínimo legal vigente. Entonces yo tengo que hacer una fórmula en la que yo determine que este valor, ok, no supere los 2 salarios mínimos. Si eso sucede, entonces va a pagar el equivalente a los días laborados, 30 días, y me da 117.172, es decir, el subsidio de transporte al mes. Él trabajó 24, gana menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, automáticamente me lo va a multiplicar por 24, entendiendo que el subsidio de transporte equivale a 117.172 dividido entre 30 por el número de días trabajados. Aquí 17, aquí lo mismo. En este caso trabajó 30 días, independientemente del salario que devengue, 1.600.000 y 1.100.000. Pero aquí la regla es, hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, va a recibir 117.172. ¿Por qué este no recibe? Porque se pasa de los 2 salarios mínimos. Entonces, la fórmula me tiene que contemplar todo eso. En este caso, si se da cuenta, él no gana el salario mínimo, ni siquiera el mínimo, pero el básico de él es 1.500.000. Como trabajó 15 días, pues entonces le pago la mitad, y así mismo debo pagarle en términos relativos al transporte, que no le va a pagar los 30 días, porque trabajó solamente 15, entonces no se transportó sino 15 días. Y de igual manera con esto, este que gana 4 millones de pesos no tiene derecho, 2 millones, 3 millones 500, 3 millones 200 no tiene derecho. Entonces aquí está el total de lo que se paga por subsidio de transporte. Ahora nos dice que hay un recargo nocturno de 2 y 3 horas. Aquí están 2 horas y 3 horas de estos trabajadores. Entonces tenemos que liquidar mediante una fórmula a definir si trabaja los 30 días, cuánto cuesta cada hora, y en este caso son 2 horas, y multiplicarla por el valor de la hora por el 35%. ¿Ok? Entonces el salario básico entre 240, porque son 8 por 3, 24, 240 por el 35% y por el número de horas. Entonces, en este caso, los demás no tienen recargo nocturno. Recargo nocturno no tienen. ¿Por qué? Porque no lo amerita. No, no lo amerita porque no están después de las 6 de la tarde en su jornada normal de trabajo. Prima de alimento. Entonces, nos dice que se paga a los que vengan menos de 2 salarios mínimos legales vigentes, se les paga el 3% del salario básico del trabajador. Entonces, aquí tendríamos que ¿quién tiene derecho? Pues tienen derecho los que ganan menos de lo que me lo escriben allá. Los demás no
no tienen derecho y no se les paga. Aquí, lógicamente, podemos incluir horas diurnas, nocturnas, lo que vimos en clase anterior, dominical y festivo. Y esto que estoy hablando aquí es lo legal. Transporte, recargo y recargo nocturno. Esto es extra legal. Sin embargo, como les decía, como es continuo, porque se paga todos los meses, se parte de él, del salario. Entonces, aquí sumamos lo que trabajó los 30 días, más el subsidio de transporte, más el recargo nocturno, más la prima de alimento, y le da que este señor devenga 1.905.172. Ese es el devengado del operario de máquina. Y aquí viene el tema de salud y pensión. Salud, que es el 4% del total de vengado, menos el subsidio de transporte eh, por el 4%. Entonces aquí sería 71 y 71, 520, porque son igual porcentaje para salud y para pensión. Esto es lo que se le descuenta y esta es una deducción legal. Y el 1% para los que ganen más de 4 salarios mínimos legales vigentes. Vamos a colocarle uno aquí que gane 5 para ver si nos da. Aquí está. Se gana 5, no tiene derecho a subsidio, no tiene derecho a recargo, no tiene derecho a nada. 5 millones. Y aquí sí tendríamos que descontarle la pensión, porque yo no tengo aquí. Entonces, la deducción del cuatro y el 1% para el Fondo de Solidaridad y la vejez, porque les hablaba que los que devenguen más de 4 salarios mínimos legales vigentes, se les cuenta el 1% y eso va destinado a subsidiar los fondos para los adultos que no se pudieron pensionar y que se les da un subsidio a la vejez. Eso es lo que ustedes ven por ahí, hace la gente haciendo fila para eso. Eso hace parte de eso y eso lo paga. Los trabajadores aportan, que ganan más de 4 salarios mínimos legales vigentes, le aportan con el 1% de ese valor. Aquí, esto que está en Profe, verde, tengo una pregunta. sí, Que con el primer trabajador, la salud y la pensión es lo mismo el 4%, ¿verdad? sí. Lo que paga el Porque no se empleado tiene por posible. es el 4 y salud es el 4, pero el empleador paga más porque paga el 8 y paga el 12.5. ¿Ok? Sí, lo que no he entendido es algo. Por ejemplo, el trabajador de 5 millones, el de 2.300.000 y el de 1.900.000 tienen el mismo salud y pensión y los otros no, o sea, se diferencian. Por ejemplo, el Aquí. segundo, que es de la salud es de 59.300 y la pensión de Déjame ver qué 63.000. pasa. Profe, disculpe, Sí. un compañero está intentando acceder, entonces Ya para ver si le encendió. puede permitir él. Pero ya como ya Profe, ¿usted está grabando esta clase? sí, déjame ver qué pasó aquí. A veces se la escucha y a veces no. Cuando me dicen si me están escuchando. Era un tema de fórmula, ¿viste?
Ah, bueno, señor. Pero ingreses. Ahora sí, ahora sí. Entonces, eso, 4 y 4. Y fondo, en este caso, solamente uno que supera los 4 millones de pesos. Les decía que si hay otras deducciones legales, puede ser, digamos, demanda por alimentos, que esa demanda por alimentos se deduce del trabajador y se debe consignar en una cuenta del Banco Popular que está destinada para dicho fin y que va a reclamar pues el padre o la madre que ha demandado por alimentos. Y en el caso de embargos judiciales por deudas, de igual manera, se consigna en una cuenta del Banco Popular y el beneficiario pues hará uso de eso. Por eso a veces uno dice, no, que yo, a mí no me quita. Si usted tiene un salario y no paga una deuda y tiene salario, empiezan, no le pueden descontar todo el salario, lógicamente, pero creo que es hasta el 30% que pueden deducirle. Entonces, va a ser un golpe duro para uno si le descuentan el equivalente al 30%. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Les decía que estas son las deducciones legales, es decir, las que yo no necesito preguntarle, ¿será que le descuento? No, no, eso es por la derecha, porque esto es un pago que tiene que asumir el empleador, perdón, el empleado por concepto de su salud y por concepto de su pensión, teniendo en cuenta que como ustedes ven aquí, entre más alta sea, pues más va a pagar. Y eso hace que, lógicamente, pues usted, eso se llama el principio de la solidaridad. ¿En qué sentido? En que si usted se gana 10 millones de pesos, igual va a pagar el 4%, pero va a recibir el mismo servicio que recibe el que tiene un salario mínimo legal vigente. Eso es un principio de la solidaridad. De igual manera, si tú trabajas en tres o dos partes o tres partes y en las tres partes te pagan, te descuentan el 8% del salario, solamente puedes estar vinculado a una EPS. No es que vas a estar vinculada a tres, porque eso es una doble afiliación y eso tiene una multa y tiene un problema grande. Entonces, no se la van a tirar de vivos. Y no, si usted tiene una EPS, esa es salud total. Si a mí me pagan de acá y me pagan de allá, pero solamente a una EPS y solamente recibo un servicio, no es que haya que reclamar dos servicios. Esto que está aquí son las deducciones extralegales. ¿Qué significa esto? Que están fuera de lo legal, es decir, que no las cobija el Estado, pero, y por lo tanto yo debo tener o mediar un permiso o una autorización para tal fin. Entonces, los que van a decirle a la empresa, mira, hágame el favor, descuéntale por nómina los que trabajan en el sindicato, a los que van a aportar al sindicato, entonces me hacen el favor, me dice quiénes son, entonces ellos tienen que pasar una autorización firmada por el empleado donde va a decir que él está de acuerdo y acepta que le descuenten el porcentaje que sea, el 1,5 o el porcentaje que sea. No es que yo le voy a descontar porque quiero y forma un sindicato y yo les descuento y me cojo la plata. No, esa plata es un pago a terceros. Se le entrega a otras personas para que lo destinen para las actividades que ellos tienen de alguna manera orientada. Y la cooperativa, que es más o menos como una especie de ahorro que se tiene programado dentro de la empresa y que algunas empresas al final del año le reconocen un valor a uno por lo que ha ahorrado. Digamos que si usted ahorró 1 millón de pesos, le pueden reconocer hasta el 20, 10, 20 o 30, según la capacidad financiera de la empresa, o hasta el 50%. Entonces, con un porcentaje limitado, no es que usted vaya a incluir todo su salario en la cooperativa, no, el 3 o el 4. Y entonces, como estímulo para el ahorro, los empleadores dicen, lo que usted ahorró al año, yo le doy el 10 o el 20 o el 30 y eso hace que uno ahorre y esa plática rinde. Entonces, cooperativa. Entonces, estas son extralegales y pueden haber más.
Nuevamente les digo, no es que el gerente de la empresa hizo una rifa y a cada uno le dio 10 boletas, y entonces le hago la deducción por nómina a las 10 boletas. No se puede, eso no es legal. Ah, que algunos lo hacen, ahí viene el problema después. Entonces, sumando todo, nos da el total de la deducción. Lo que se devenga menos lo que se deduce nos da el valor a pagar, en este caso 1.701.000 pesos. Y pues a todos les hago el mismo tratamiento por fórmula abajo y ya sé que aquí hay 20 millones de nóminas. El total de lo que pagué, ¿cuánto le costó la nómina? 22. ¿Cuánto pagué? 20. ¿Cuánto dice deducciones? Ah, dice para salud y pensiones esto, para el Fondo de Solidaridad esto, y para los otros, estas dos que se van a pagar. Toda esa plata tengo que entregársela al tercero. Ninguna es de la empresa. Porque esto, sumado con lo que aporta el empleador, es lo que le va a permitir tener su salud y pensión. Y esto pues, se le entregará a los directivos del sindicato que ya tendrán definido cómo van a operar con su dinero. Y esto para la cooperativa, donde van haciendo préstamos y rotando y se hacen préstamos a bajo interés y la gente a veces no tiene plata y en la cooperativa tiene una fuente de financiación. Claro que no le van a prestar sino hasta un X monto de sus salarios de becado. Que si yo me gano 1 millón de pesos y le presto a la cooperativa 30 millones de pesos, complejo. Pronto no tiene la capacidad de pago. Aquí no me metí con el tema de los sobrecostos laborales, ya ustedes lo saben, pero aquí está el total de la nómina. Entonces yo quiero saber qué es de administración, qué es de ventas y qué es nómina de fábrica. Entonces yo lo que tenga apellido administración, pues lo sumo, lo que tenga apellido ventas, lo sumo, y lo que no en la nómina de fábrica, que a su vez, pues debe dividirse en mano de obra directa y mano de obra indirecta. Los directos serán los operarios y la indirecta, pues el supervisor y quien más, no sé quién está por ahí. El jefe de planta y el supervisor, sí que hay por ahí. Una fue una pregunta, disculpe. Sí, Los 4 millones que están ahí abajo, ¿a qué hacen referencia? los 4 millones. La parte izquierda. ¿Dónde, porfa? En la izquierda, profe, o sea, a la izquierda. A la izquierda. No, no, a la izquierda, o sea, a Ok. la Por izquierda, a acá. la izquierda. Más, sí, más a la izquierda. No, no, más. Siga bajando. Ah, Eso. esto. Ahí, aquí. Sí, Ahí señor. donde dice C3 por 4. ¿Qué es eso? C3. Ah, para fijar cuánto es el salario equivalente a los 4 salarios mínimos legales. ¿Ok? Aquí también, aquí lo tomé para los 2 millones para saber cuánto es el valor de lo que tienen que pagarle el subsidio de transporte. Aquí para lo que tenemos que descontarle el 1% del fondo para prestaciones, el fondo para solidaridad a la vez. Ah, bueno, entonces aquí tenemos nómina de administración, nómina de venta y nómina de fábrica. Está la mano de obra directa y está la indirecta. Ya sabemos también qué se hace y ya tenemos como resuelto ese tema. Preguntas, muchachos. Puede correr a la derecha, profe, por favor. No.
Ustedes, como vieron, todo tiene fórmula, todo está organizado. No es que yo tenga que digitar cada vez, no. Usted coloca los valores que tienen que colocar y lo demás tiene que salir automático. Si yo corro y cambio un valor y no corre, malo el ejercicio. Regáleme un minuto, lo reviso algo. A ver si encuentro otro ejercicio de mano de obra. Hacer una pregunta, nos va a enviar el Excel que nos mostró. No, señor. Ese lo van a hacer ustedes. Yo les recomiendo que muchas veces lo cuentan en, y después se pegan a la verdad, porque eso a veces no contemplo. No tengo problema que lo busquen, lo único es que tengan mucho cuidado que no les vaya a salir mal, porque a veces no se coloca todo lo que se dice ahí. A veces me hacen unas cosas que digo, caramba, ¿de dónde sacaron esto? Como un reto para mí poder identificar de dónde sacaron esas cosas. Estoy buscando uno que tenga horas, horas extras diurnas, déjeme ver si salarios.
encontremos aquí. Sí, señor. Entonces, déjenme ver un momentico ya. Bueno, este es un poquito más complejo porque además de tener, ojo, además de tener los salarios, ¿ok? Viene el tema de horas extra diurna, ¿ok? Y en ese caso diríamos que la multiplicaríamos por el 25 por 1.25. Recuerdan, si es nocturna por 1.75 y por el número de horas, dominical y festivo, y todas y cada una de ellas. Aquí el recargo. Aquí pues hice una fórmula eh, que me permite a mí definir si es nocturna o diurna. Y si es diurna, entonces ya sé cuántas horas son las que tengo que pagar dependiendo de si es diurno, no paga nada. Y si es nocturna, pues pagará el equivalente proporcionalmente. Aquí las deducciones, salud, pensión, fondo y deducido. Y aquí lo que habíamos hablado de los sobrecostos laborales, prestaciones sociales, cesantía, lo que les decía que mensualmente yo debo hacer una provisión que equivale a decir de que de un salario lo voy a dividir en 12 partes. Entonces voy a mirar porcentualmente hablando a qué equivale cada vez que voy a hacer esa provisión, el 8.33%, para que al final, cuando reúna cada mes el 8.33% de ese salario que estoy guardando, en diciembre lo reúne y lo tenga listo para poder pagarle a mis colaboradores. En el caso de las cesantías, en el caso de la prima, igual que es un salario, pero lo pagamos al 20 de junio y a diciembre. Entonces ahí también vamos guardándola para cuando tengamos que causarla, entregarla. En el caso de las vacaciones, solamente hasta la mitad, 4.17, porque no son 30 días, sino un medio salario. Entonces sería igual a 0.5 dividido entre 12. El 4.17. Entonces, aquí está el pago del total del pago, ojo esto, de vengado, el valor de esto. O sea, el total que es KX18. El total. Aquí está. Por el 8.3, porque a todo le tengo que guardar prima, vacaciones. Y los aportes para fiscales, que esos aportes para fiscales van menos el subsidio de transporte, menos el subsidio de transporte porque no se incluye. Y los sobrecostos de ARL, pensión y salud. Miren ustedes aquí, pensión, el 12 más el 4, 16 y el 8.5 más el 4, 12.5. Entonces, eso es lo que tenemos que pagar. Esto lo paga el empleador y el 4 y el 4 lo paga el empleado. Entonces, la nómina total, digamos, de los trabajadores me cuesta a mí 26 millones. Y yo tendría que identificar cada uno de los trabajadores en qué área labora y a quién se lo vamos a cargar. Se lo vamos a cargar a mano de obra directa. Entonces, tenemos que colocar el valor de eso más todo el sobrecosto que genera